Vamos a hablar de los desafíos que la humanidad afronta a propósito de esto, de la hegemonía tecnocrática, con el rabino Fischel Slagen, que es argentino, que es miembro, invitado allí, integrante permanente, pero invitado por el Papa Francisco para la Academia Pontificia para la Vida. Estimado amigo, gracias por este contacto renovado aquí con Radio María Argentina. ¿Cómo está? Hola, muy buen día y muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, ¿cómo ha ido estas jornadas en la Asamblea allí en el Vaticano? Bueno, como usted muy bien dijo, ¿no? Las asambleas anuales de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas Ujú. del Vaticano, fundada ya por el 1994 por el Papa Juan Pablo II, tiene como objetivo justamente plantear temas de agenda anuales para, durante los febreros de cada año, exponer las distintas investigaciones, debatirlas y sacar conclusiones para generar declaraciones y políticas públicas a nivel mundial. En esta ocasión, como usted bien decía, el tema, digamos, de la Asamblea fue ser humano, significados y desafíos. Es Mm. decir, el desafío de ser humano en la era tecnosocial, tecnocrática. Básicamente, yo diría que el tema fue cómo la identidad humana, redefinida, moldeada en el diálogo entre el ser y la tecnociencia, desata reflexiones éticas transdisciplinarias entre todas las disciplinas y además cómo serían las nuevas perspectivas sobre preguntas fundamentales respecto del significado y del propósito de la existencia humana que hoy se ven más claras que nunca a partir de lo que llaman la computación ubicua, es decir, cómo la tecnocientificidad hoy no solamente abarca nuestra realidad, sino que ya dejó de ser algo externo a nosotros, sino que devino en una extensión de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Claro, conceptos como inteligencia artificial le dan a la máquina, o humanizan la máquina o deshumanizan a las personas. Eso me imagino es una Ambas. de las cosas que se han planteado, ¿no? Claro, ambas, Claro. ambas, y ese es el peligro, es decir, en la era tecnocientífica, que justamente está marcada por la computación ubicua, por las redes sociales, por la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, y por sobre todo por la convergencia tecnológica, la robótica, la nanotecnología, la neurotecnología, hasta el punto de llegar a, digamos, a la cumbre de lo que es la tecnociencia, que es la hibridación orgánico-cibernética, la edición genética, implantes cerebrales, neurotecnológicos. Bueno, eso desencadena un diálogo complejo con la identidad humana y con la necesidad de darle un enfoque ético, no solamente para honrar la dignidad humana, sino también para que esta coevolución que estamos viendo entre humanidad y tecnología nos ayude a contemplar no solo quiénes somos, sino también quiénes aspiramos ser. Hoy la tecnociencia ha alcanzado un nivel sin precedentes y con vistas aún mayor, y transforma significativamente la forma en que vivimos, en que trabajamos, en cómo nos relacionamos, y este fenómeno, por muchos ya denominados como la cuarta revolución industrial, plantea muy serios desafíos fundamentales para la humanidad. Rabino Fischel Slagen, buen día. Cecilia lo saluda, escuchándolo atentamente. Buen día, Rabino. Buen Y día. desde tempranito, cuando planteamos el tema, decían, la tecnología es buena, decía algún oyente, ¿no? Es excelente para acompañarnos en el desarrollo de la humanidad, pero
no hay que dejar a Dios. Y por allí creo que también va esto de la tecnología, ¿no? Que en algunos casos podrá acompañarnos, pero somos nosotros los que con fe y esperanza vamos a seguir adelante pensando en que tenemos este don de la fe. Por eso también quería preguntar un poquito, ¿de qué se habla cuando se habla de hegemonía tecnocrática? Eso es una muy buena pregunta. Cuando se habla de hegemonía tecnocrática, se habla de cómo hoy el ser humano está esclavizado a la tecnología que él mismo produjo y no la utiliza para sus necesidades emergentes. Es decir, por ejemplo, en la asamblea se habló justamente de esto que usted estaba proponiendo antes, ¿no? De cómo la teología, en general la teología, más allá de la religión en particular, ayuda para retomar los caminos éticos frente a esta hegemonía tecnocrática. Por ejemplo, en el tema de las identidades individuales y colectivas. Hoy ya sabemos que la identidad digital creó una nueva capa en la construcción de la identidad humana y personal, planteando preguntas éticas sobre la autenticidad y la representación de uno mismo en los entornos virtuales. Es decir, hoy la identidad es una especie de amalgama entre vida real y la vida en línea, y paradójicamente produciendo una soledad mucho mayor a la anterior, a pesar de la hiperconectividad. Es decir, la hiperconectividad no se traduce necesariamente en conexiones significativos. Esto que usted estaba diciendo y los perjuicios se ve, por ejemplo, en la monitorización constante por parte de empresas tecnológicas que afecta a la autonomía individual, que afecta a la privacidad y que afecta, por ende, la construcción de la identidad y de las relaciones interpersonales. Y así, digamos, se habló de temas educativos, del impacto en lo laboral, del impacto justamente en los derechos civiles a partir de casos de juicios contra empresas que plantean y que implementan reconocimiento facial, ¿no es cierto?, y que impactan en la privacidad y en derechos civiles de las personas. Por ejemplo, algoritmos de toma de decisión que se usa en la industria médica, judicial, militar, policial. ¿Quiénes son los que hacen estos algoritmos y bajo qué criterios éticos plantean estas decisiones, por ejemplo, en los automóviles autotripulados? Claro. Cuando se ven en determinada situación que se llaman lose-lose situation, situación donde elija lo que elija, va a perder. Bueno, ¿quién es el que programa este algoritmo bajo el cual el automóvil autotripulado va a conducir teniendo un siniestro vial? Bueno, estas son nuevas preguntas a partir de esta hegemonía tecnocrática. Claro. Lo interesante acá es que toda esta hegemonía tecnocrática plantea preguntas fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia humana, y querramos o no, lo estamos respondiendo cotidianamente con nuestro accionar individual y colectivo. Y esto es importante tener en cuenta, que esto ya está, no se puede evitar. Lo que hay que hacer es, bueno, algún tipo de regulación, porque ¿hasta qué punto? Esto fue otro de los grandes temas abordados. ¿Hasta qué punto nosotros podemos manipular el ADN humano, la edición genética, sin comprometer el significado de ser humano? Hay tecnologías, neurotecnologías, que ayudan a resolver o a lidiar el tema del Alzheimer. Pero para ello hay que implantar y alterar los sistemas de memoria del ser humano. Bueno, ¿hasta qué punto esta modificación biológica, neurológica, genética, compromete nuestro significado de ser humano? La tecnología no es ni buena ni mala, es un instrumento, depende cómo la utilicemos,
para emitir un juicio moral Claro. sobre el uso, no sobre la tecnología en sí misma. Claro, Ese claro. es el desafío, ¿no? Por ahí de este desafío como humanidad planteamos un desafío que tenemos más cercano, el de este programa, por ahí de bajar toda esta terminología que puede resultar complicada para muchos de nuestros oyentes, para nosotros mismos, y lo podemos hacer, me parece, Rabino, usted ya lo ha realizado recién poniendo ejemplos puntuales de cómo hay seguimiento casi deshumanizante, por ejemplo, de personas, pero también decir, ¿no?, que toda persona que tiene un celular, un smartphone, un celular en su mano, tiene ya de alguna manera una vinculación con herramientas de tecnología que pueden incluir inteligencia artificial, algoritmos que conocen a uno a veces más que lo que puede conocerlo otra persona y decisiones, ¿no? Yo digo porque por ahí a lo mejor nos están escuchando y se escucha hablar de automóviles que se conducen solos y aquí en Argentina hay poquitos o no se conocen todavía. Entonces, bueno, se plantea un alejamiento de esta realidad, pero en realidad estamos todos, me parece, sumidos en esta nueva revolución, cuarta revolución tecnológica, ¿no? Querramos o no, estamos en esta cuarta revolución tecnológica, revolución industrial. Ahora dependerá de nosotros qué es lo que vamos a hacer con la tecnología. No solo por el tema de, bueno, va a haber una resignificación de lo que es ser humano. ¿Cuál es el límite entre aplicar la tecnología con uso terapéutico, Claro, o aplicar la tecnología con uso desiderativo para lo que los americanos llaman el human enhancement, la mejoría artificial humana? claro. Una cosa es hacer una cirugía reconstructiva, por ejemplo, por algún problema patológico. Ahora, otra cosa es si yo desarrollo una tecnología para poder tener una visión mejor o una operatividad manual más rápida o más precisa, y esto lo pongo en el mercado como un suplemento tecnológico para mejorar la operatividad humana, que tiene que ver con lo desiderativo, Claro. no con lo patológico. La, Bueno, la ¿cuál es el película, límite? perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, la película Robocop que vimos algunos en nuestra Exactamente, adolescencia o juventud, digo, ¿no? El policía exactamente. herido que lo reconstruyen y lo convierten en mitad hombre, mitad robot con superpoderes para... Bueno, me parece que ese es hay un Bueno, ejemplo. hoy esa tecnología existe y va a faltar muy poquito, para que ya esté sometida al mercado, no para reconstruir funciones normales del ser humano que por alguna patología o accidente se ha lesionado, sino con cuestiones desiderativas. La persona que por ahí pueda llegar a tener el dinero para tener un implante sin ningún tipo de necesidad, pero Claro. un implante que le mejore determinada capacidad, va a poder lograrlo. Y esto empieza a tener o a desatar ciertas preguntas éticas. ¿Esto es terapéutico o no es terapéutico? ¿Esto va a agudizar la polarización social entre personas con poder económico para adquirir estas nuevas Claro. capacidades y otros seres humanos que por su pobreza terminan siendo obsoletos para el trabajo, para la educación, para la educación? Y además de eso, ¿cuál es el impacto ambiental también? Hoy ya sabemos que la masa artificial antropogénica, es decir, la que el hombre produce, cemento para los edificios, asfalto para las carreteras, todo tipo de plástico, supera en cantidad la biomasa natural, Qué bárbaro. vegetales, minerales, ¿no es cierto? Eso produce una contaminación brutal hasta llegar al punto de no retorno, y encima hay toda una obsolescencia programada y descarte tecnológico que aumenta esta masa artificial antropogénica, agota los recursos naturales, y hoy ya es necesario, ya desde hace mucho ya fue necesario, pero hoy más que nunca, implementar medidas de sostenibilidad, porque estamos al borde del punto de no retorno. Al borde del punto de no retorno, ¿qué quiere decir? Que por más que dejemos de emitir CO2, por ejemplo, o masa artificial antropogénica,
ya el proceso de contaminación está desatado y no se puede frenar. Claro. Y esto es como usted bien dice, el Papa Francisco habla de la casa en común, estamos contaminando nuestra propia casa. Así es. Bueno, esto desata este otro problema, que es el impacto ambiental, que es, digamos, coadyuvante a lo que son las preguntas por el significado y el sentido de ser humanos frente a esta cumbre de la hegemonía tecnocrática, donde el ser humano va a terminar siendo lo que Yuval Harari habla del Homo cyborg, ¿no es cierto? Un salto no orgánico, pero sí cultural en lo que es el ser humano, con todo lo que esto demanda, ¿no? Claro. Una persona que tiene que emplear a un empleado, obviamente va a querer emplear a alguien que tiene mayor capacidad motriz respecto de alguien que no lo tiene. Con lo cual la persona va a estar presionada socialmente para implantarse estos organismos cibernéticos. Ahora, esto no es ciencia ficción, esto hoy existe. Qué bárbaro. Se han abordado tecnologías militares, por ejemplo, que entre el propio pelotón, militar, Claro. pueden transmitirse por medio de electrodos conectados al cerebro y por Wi-Fi, se transmiten sensaciones básicas de miedo, de satisfacción, de tranquilidad, para evitar el uso verbal, evitar los sonidos, y que entre todo el pelotón de 10, 15 o 20 personas, sin hablar, tengan la información simultánea y constante de lo que está pasando. Bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar en la transmisión, en pasar de la transmisión de sensaciones básicas a la codificación de pensamientos? Claro. Esto no es otra cosa que la telepatía. Claro. ¿Y cuánto tiempo pasa de la tecnología militar al uso civil, como por ejemplo con el GPS? ¿No es cierto? Claro. Y esto está pasando, querramos o no, esto está pasando. Y hay que saber establecer los límites éticos para esto. Rabino, bueno, uno tiene una sensación de vértigo cuando escucha todo esto porque te mantiene allí como muy expectante y como con un poquito de temor de todo esto, que lo hemos visto también en algunas películas, ya que estaban hablando recién de Robocop, algunas películas que hablan de esto, de transgredir la ética para lograr ciertas cuestiones cuando se trata de alterar las condiciones físicas de cualquier ser humano, condiciones físicas naturales de cualquier ser humano para potenciar, no sé, la inteligencia, para potenciar determinada fuerza, determinadas ponencias del ser humano como la inteligencia. Y en un momento dado, Rabino, escuché que decía la mal llamada inteligencia artificial. Esta falta de ética o de traspasar los límites éticos, ¿sería una desinteligencia? Mire, por un lado, ¿por qué digo que es mal llamada inteligencia artificial? Porque la inteligencia es una capacidad únicamente humana, tal como la conocemos, y que depende, es decir, es inescindible de la conciencia. No hay inteligencia sin conciencia, ¿no es cierto? Las máquinas hoy no tienen conciencia. La conciencia es la percepción de la propia existencia a través de su estado y de sus actos. Hoy la máquina no lo tiene. Hay teorías que dicen que la máquina puede llegar a tenerla, haciendo una analogía, y perdón por los términos técnicos, pero haciendo una analogía funcionalista, diciendo que si bien los organismos naturales, cuya cumbre es el ser humano, el único que tiene conciencia, es a partir de la cantidad de neuronas que se genera la conciencia, bueno, hay teorías que, analogando este funcionalismo, dicen, vamos a producir cada vez máquinas que tengan más componentes, en su momento eran los transistores, ahora son los integrados, hasta que sola va a producir aquello que en lo orgánico produjo como la conciencia. Bueno, esto es lo que dice el funcionalismo. Hoy, o sea, no hay pruebas de esto, ¿no es cierto?
Hoy no lo tienen, con lo cual, si la máquina no tiene conciencia, mucho menos va a tener inteligencia. Lo que se llama inteligencia artificial no es otra cosa que una big data, es decir, algoritmos que se nutren de datos y los procesan mucho más rápido que nosotros para emitir determinadas conclusiones a partir de un programa que hace una persona, pero en términos mucho más fáciles. Cuando yo agarro una calculadora o una PC para hacer una cuenta 2×2, la máquina no sabe que está multiplicando. La máquina dice, me ingresó esto para hacer esto, entonces como conclusión saco este dato a partir del programa que él ya tiene. Quien sabe que eso es una multiplicación es el usuario. Claro. Soy yo, que yo soy el inteligente. ¿Por qué? Porque sé interpretar lo que quiero, lo que ingreso y el resultado. La máquina no sabe que está multiplicando. La máquina hace automáticamente algo que yo le programé en función del dato que yo le ingresé. Esa es la diferencia entre un algoritmo y una inteligencia. Claro. Es la conciencia de la interpretación. Pero por otro lado, en términos laborales, esta hegemonía tecnocrática se ha convertido en una búsqueda cada vez más afinada entre la intersección de las cada vez más agudas habilidades humanas únicas respecto de la capacidad de la máquina para realizar tareas rutinarias. Entonces, cada vez más los empleadores y los empleados van a tener que agudizar en qué yo como ser humano soy único para que usted me contrate y no me reemplace por una máquina. Claro. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un brazo robótico resolviendo el tema del cubo Rubik, ¿no es cierto? El cubo Rubik es un algoritmo. Claro. Es un algoritmo que uno, si sigue los pasos necesarios a partir de una situación dada, lo termina resolviendo. Es decir, basta con que yo le programe al brazo robótico qué movimientos tiene que hacer en el cubo para que lo resuelva. Ahora, eso no es inteligencia, eso es programación. Claro. Si yo le pregunto a una máquina cuál es la distancia que hay del Sol a la Tierra, eso es un cálculo, me lo puede resolver. Si yo le pregunto a la máquina cuál es el significado de rendirle culto a Dios, no me lo va a saber responder. Claro. Porque eso tiene que ver no con un cálculo, sino con semántica, con significado. Y muchas veces se confunde lo que es el cálculo con la semántica, con el significado. La máquina realiza cálculos, no realiza interpretaciones o semántica. El ChatGPT, cuando le hago una pregunta, no piensa, simplemente toma frases y toma palabras, las asocia en milésimas de segundo con la base de datos que tiene y lo que hace es un copy-paste y manda la información relativa a las palabras que yo le indiqué en mi pregunta, pero eso no es pensar. Eso es hacer copy-paste, o sea, copiar y pegar a una velocidad tal que parecería que la máquina está respondiendo a una pregunta, pero no está respondiendo a una pregunta. Rabino, aquí los oyentes se están comunicando, felicitando por su participación y también haciendo alguna consulta, refiriéndose al caso de Esteban Bullrich, quien padece del ELA. ¿Cómo hace para hablar? Dice, ¿cómo es que en este caso, bueno, la ayuda de la tecnología, ¿no? Pero no sé si científicamente, Rabino, podemos comentar algo al respecto. Sí, muy rápidamente. Conozco el caso. Hay máquinas desarrolladas y este es un uso muy virtuoso de la tecnología, ¿no es cierto? Para que las personas, no solamente con el síndrome de ELA, sino con muchos otros síntomas patológicos de inmovilidad o de pérdida de motricidad, puedan comunicarse a través de una máquina o con un dedo, con la movilidad mínima de un dedo, con frases hechas, o también, como dije antes, mediante electrodos, pudiendo leer ciertos movimientos mínimos corporales. Más adelante, y no
no falta mucho tiempo para que puedan leer a través de electrodos, como dije antes, ciertas áreas cerebrales y poder leer codificadamente ciertos pensamientos, ¿no es cierto? Traducirlo en una máquina para que dé la sensación de que la persona está hablando, que en verdad está hablando. Lo que pasa es que no está emitiendo él, no está emitiendo sonido él por su falta de motricidad, pero está hablando a través de la sonoridad de una máquina quien transfiere sus pensamientos, con lo cual él está hablando. Bueno, este es un ejemplo muy claro de un uso virtuoso de la tecnología. Es más, un uso virtuoso de la tecnología podría ser si Dios quiera que el día de mañana se pueda resolver o se pueda curar el cáncer, se pueda curar esta enfermedad ELA. Eso es un uso virtuoso. El límite está cuando esta tecnología se usa para mejorar artificialmente capacidades humanas más allá de su funcionamiento natural. Claro. Y hoy estamos en ese punto de inflexión. Rabino, nos ha llenado de información, pero con un fundamento reflexivo muy profundo, muy importante, que nos hace ver, obviamente, que el gran desafío de la vida, me parece, y de la humanidad, para seguir siendo humanidad, es, bueno, seguir esforzándonos en ganar en sabiduría, pero también en amor para servir a los otros, ¿no? Como planteamos al principio, porque si no, el camino es la soledad, la alienación con la máquina. Bueno, realmente nos ha ayudado muchísimo a pensar, ha venido muy bien para el programa, así que bueno, felicitaciones, gracias nuevamente, vamos a estar conversando seguramente de este y de otros temas como siempre, ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias, y por último una reflexión sí. Desde el punto de vista religioso en general, sí. Que hoy estamos en el punto crucial para decidir si nuestro valor como humanos es la capacidad operativa, para lo cual la tecnología nos ayuda mucho, o nuestro valor como humanos es mejorar nuestras virtudes éticas, para lo cual la tecnología nos puede ayudar, pero fundamentalmente ese es un trabajo interno que no es reemplazable por ningún tipo de máquina. Excelente. Gracias, Rabino. Un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.